de la clase. Entonces, dijimos Ezequiel en el capítulo, en la Biblia, es el tercero que ocupa el orden. Su nombre es Ezequiel. Dios es fuerte, Dios fortifica y ocupa el tercer lugar en la Biblia hebrea. Y aquí hay que hacer una aclaración. La Biblia hebrea, ya a partir de este momento también les voy a meter un nuevo nombrecito para que lo vayan anotando ahí en sus apuntes. La Biblia hebrea también la vamos a conocer como el texto masorético. Ya lo habíamos visto en algún momento determinado, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, acuérdense, la hebrea también lo vamos a conocer como masorético. Lo estoy poniendo en el chat para que todos estén allí al pendiente. El texto masorético. Texto masorético. En las presentaciones va a aparecer de esta forma, TM, ¿ok? Entonces, para que si ven esta abreviatura, sepan que todos que precisamente nos estamos refiriendo a este texto hebreo, texto masorético, ¿sale? Muy bien, seguimos. Ezequiel. ¿En qué periodo tenemos que encontrar a Ezequiel? Medio siglo después de Isaías. Hay un sacerdote, Ezequiel es sacerdote, hijo de Buzi, como nos lo dice en los primeros, en el primer versículo de su libro, de Ezequiel, y tuvo un encuentro con Dios. Tiene un encuentro con Dios este sacerdote. Este profeta es llamado el profeta de las visiones. Algunas visiones son muy fáciles de comprender, algunas otras son incomprensibles. Y hay que ubicarlo en un periodo exacto de la historia del pueblo de Israel. Este hombre vive en medio de la derrota de Judá ante los babilonios y hay que reconocer también varias situaciones personales que vive él en su vida. La primera de ellas es que se queda mudo y la segunda de ellas es que su esposa, su amada, se muere. Entonces, son estos dos temas importantes que habrán de permear el libro de Ezequiel. Y, por supuesto, asimismo como habla sobre la derrota de Judá, también vamos a encontrar pues, cosas que le sucedieron a Judá, como fue precisamente el declive del templo, y él también llega a ver pues esta destrucción que se va a llevar a cabo en el templo de Jerusalén. Muy bien, entonces, para puntualizar un poquito más, ¿cuál es el contexto histórico y social de este profeta? Este profeta es el profeta del exilio. Entonces también lo conocemos como el profeta del exilio. Los que acabábamos de ver antes de Jeremías son los profetas del siglo VIII. Estos son los profetas del exilio, ¿sale? Entonces, obviamente, como su nombre lo menciona, vive en el periodo del exilio. Segundo, vive uno de los momentos más dramáticos de la historia de Israel. ¿Cuál es ese momento muy dramático? El exilio en Babilonia. Entonces, todos los judíos salen de la tierra prometida, destruyen la ciudad y los llevan deportados hacia Babilonia. Este es el mayor contexto histórico y social, el más importante que necesitamos tener muy en cuenta en cuanto al profeta Ezequiel. Vale, en el caso de Ezequiel vamos a contemplar que tiene una personalidad muy sui generis, muy suspicaz. Es demasiado compleja porque vamos a ver ciertas cositas que van a ilustrarnos por qué esta personalidad es muy compleja, pero
esa misma personalidad lo hace que sea muy atractivo este personaje en cuanto a su modo de vivir, en cuanto a su modo de pensar, en cuanto a su modo de profetizar. Como ya se los había mencionado, sabemos que es hijo del sacerdote Buzi o Buzi y que se establece a la orilla de un canal de riego en las cercanías de Babilonia llamado Kebar, como nos lo dice Ezequiel 1 del 2 al 3. Me voy a permitir leerlo. Dice, fue el año quinto de la deportación de Jeconías, vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote en la tierra de los caldeos, a orillas del río Kebar. Entonces, ya allí tenemos el primer dato histórico o algunos de los primeros datos históricos. Hijo de Buzi o Buzi y que vive en las orillas de un canal que se llama Kebar, en Babilonia. O sea, estos profetas no se dan en la tierra de Jerusalén, no están viviendo como tal en la tierra de Jerusalén, porque acuérdense, son exílicos. Los que vimos anteriormente son profetas antes del exilio, que profetizaban precisamente eso que iba a tener que sufrir Jerusalén. Estos ya son en medio del exilio. Los caldeos, pues es una tribu que existía en ese momento en Israel. Bien, entonces, tenemos después esta situación. Ezequiel tiene diversas visiones. En un primer momento tiene una visión de la presencia de Dios en el año quinto, cuando comienza la deportación. Vamos a leer precisamente este texto que es 1.1, en el que se nos dice, el año 30, el día 5 del mes cuarto, estando yo entre los deportados a orilla del río Kebar, se abrieron los cielos y contemplé una visión divina. Entonces, hay más fechas a las cuales se refiere Ezequiel y que nos dan cuenta de su vida que está precisamente fundamentada con fechas muy, muy, muy concretas. Ezequiel es uno de los que más nos dan fechas concretas, también para que nosotros logremos ubicar en qué tiempo, en qué espacio, en qué momento está. Entonces, el segundo punto que estamos viendo allí en la pantalla es aquello que corresponde a la visión del Templo de Jerusalén en el año 592. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en el capítulo 8, en el versículo 1. El año sexto, el día 5 del mes sexto, estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados frente a mí, bajó sobre mí la mano del Señor. Entonces, es un profeta que nos da muchas, muchas, muchas referencias cronológicas, como también lo encontramos entonces en el asedio que sufre la ciudad de Jerusalén, en el capítulo 24, en el versículo 1, que hace referencia al año 588. Entonces, fíjense bien en las fechas, porque de los anteriores estábamos hablando que iban 800, 700, 600. Este profeta ya es más de inicios del siglo V, para dando paso precisamente a esa etapa que les digo que es la exílica como tal. Sabemos que este profeta era casado y que la muerte de su esposa sirvió como una señal. Aquí mucho se parece también a Jeremías. Ocupa las cosas que le pasan personalmente para explicar ciertos acontecimientos, ciertas cuestiones pues que van a afectar al pueblo de Israel, como lo tenemos en el capítulo 24 del 15 al 27, capítulo 24 del 15 al 27. Allí tenemos que toda esta historia que les he comentado. Capítulo 24, 15, 27. Solamente voy a leer algunas cosas. Sabemos que es casado por este capítulo, porque dice el capítulo 24 en los primeros versículos del 15 al 17, más o menos.
me dirigió la palabra el Señor, hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. No llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Laméntate en silencio como un muerto, sin hacer duelo. Colócate el turbante y cálzate las sandalias. No te cubras la cara, ni comas el pan del duelo. Entonces, allí precisamente en estos capítulos, en este capítulo, en el 24, de los versículos 15 al 27, así como lo van a encontrar en sus Biblias, así tenemos la cuestión y sabemos perfectamente que Ezequiel estaba casado. Bueno, ya con base en estos datos históricos y en estos datos cronológicos y en estos datos que afectan directamente a la persona de Ezequiel, entonces ya podemos pasar a la estructura del libro. ¿Cuál es la estructura literaria del libro? Bueno, este libro contiene 48 capítulos, de los cuales vamos a dividirlo en 4 partes importantes. Una es del capítulo 1 al 24, otra es del capítulo 25 al 32, otra es del capítulo 33 al 39 y una última es del capítulo 40 al 48. ¿Cuál es la primera parte del 1 al 24? Son oráculos conminatorios, así se le llama a esta primera parte. Es decir, te conmino a cambiar. Y los hace contra Judá y contra Jerusalén. Hay que recordar, ya están los dos reinos divididos, ya está el reino del norte, ya está el reino del sur. A los dos, este profeta va a hablar a los dos reinos a través de estos primeros 24 capítulos. Del 25 al 32 son ya no oráculos conminatorios, ya son oráculos de condena contra las naciones junto a consolaciones para Israel. Es decir, va a hablar en estos capítulos como en una forma ambivalente. Es decir, por un lado va a estar condenando a las demás naciones por todo lo malo que están haciendo y por otro lado va a estar consolando al pueblo de Israel. En la tercera parte, del 33 al 39, va a hablar acerca de los oráculos de esperanza y de salvación para Israel. Ok, ya si te arrepientes, si vuelves al Señor tu Dios, acuérdense que eso es mucho, mucho, mucho el discurso de los profetas durante todo su ejercicio profético. Vuélvete al Señor tu Dios, vuélvete a la ley que Él te ha dado, para que vivas en paz y para que vivas el resto de tus años bien. Y entonces viene precisamente esta cuestión que es de suma importancia porque este va a ser considerado como el profeta de la esperanza. Y finalmente el 40 al 48 que nos va a hablar sobre, algunos estudiosos le dicen la nueva Torá de Ezequiel. Es decir, cuando empieza a haber una reconstrucción de Israel, necesita haber una nueva ley que permita a sus habitantes pues vivir de acuerdo a las normas y a las exigencias de Dios. También es un autobiográfico. No, porque es muy poquita la parte que solamente trae como biografía. Bien. Ok, dentro de estas grandes secciones podemos localizar varios bloques literarios, eso es importante. Dentro de estas 4 secciones podemos considerar varios bloques literarios. En la primera parte de la 1 a la 24, del capítulo 1 al 24, destacamos 1, la visión inaugural junto al río Quebar, con la vocación y la misión del profeta, como nos lo dicen los 3 primeros capítulos. Si ahorita me están siguiendo en sus Biblias, entonces podrán, si vienen enunciadas por títulos, cada uno de estas perícopas de las Sagradas Escrituras, van a encontrar que dice que el texto como tal es vocación, y se extiende hasta el versículo 15 del capítulo 3. Entonces, estos 3 primeros capítulos nos van a hablar sobre la vocación de Ezequiel. Luego,
viene de los capítulos 4 hasta el capítulo 7, viene precisamente esos oráculos de amenaza contra Jerusalén. En estos oráculos se nos va a dar a conocer cómo las naciones circunvecinas, en específico los babilonios, están rodeando a Jerusalén y pues quieren destruirla y quieren deportar a toda su gente y robar las riquezas de Jerusalén, que era lo más importante. Luego viene en los capítulos del 8 al 11, viene precisamente una división de los oráculos de la gloriosa manifestación de Dios. La nube, tan famosa que veíamos en el Éxodo, en el Deuteronomio, Números y Levítico, también que nos cuenta algo acerca de la nube se retira. La nube representada en el templo se retira por completo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo es infiel, porque el pueblo es idólatra, porque sigue pecando contra los más desfavorecidos de la sociedad, contra los que están pasando por un tiempo de desgracia. La nube se retira. Y esto nos lo cuenta precisamente el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10 y hasta el capítulo 11. Mucho ojo con ellos. Si van ahorita mismo conmigo al capítulo 11, vamos a encontrar que los títulos, el subtítulo del capítulo 11 dice el resto, el resto. Esto va a ser muy importante. Aún no lo voy a explicar porque ya lo vamos a explicar más al final, pero es importante tenerlo en cuenta, el resto. Ezequiel va a ser el profeta del resto. Se oye muy chistoso, pero es cierto esto. O sea, Ezequiel le habla a un resto que va a quedar después de los castigos y después de las condenas, pues, cómo van a permanecer fieles. Pero ya volveremos más acerca de esta cuestión. Entonces, vemos que el capítulo 8 lo manifiesta, al menos mi Biblia, que es de las que les digo que son como más concretas en cuanto al estudio se refiere. El capítulo 8 es pecado, el capítulo 9 es sentencia y ejecución, el capítulo 10 es la gloria que se marcha y el capítulo 11 el resto. Obviamente en otras Biblias no estoy diciendo que todas las Biblias deban que tener estos títulos, pero sí se asocian los títulos con lo que estamos hablando en este momento. Bien, luego va a venir una etapa que en muchas de las Sagradas Escrituras, de las ediciones de las Sagradas Escrituras, les van a llamar la primera actividad del profeta, que tiene que ver con los capítulos 12 al 14. ¿Qué va a condenar en estos capítulos del 12 al 14 Ezequiel? Va a condenar a los falsos profetas y va a condenar la idolatría del pueblo de Israel frente a esta invasión babilónica. O sea, por querer, pues sí, por querer estar bien con los invasores. Entonces, estos judíos, estos hebreos, se meten precisamente en terreno pedregoso y empiezan a alabar a los dioses babilónicos. Entonces, allí nos va a contar precisamente los oráculos contra los falsos profetas y la idolatría. Luego, del capítulo 15 al 17, del 15 al 17, ustedes van a ver que el 16 es sumamente largo. O sea, por lo menos en la Sagrada Escritura de un servidor se lleva cerca de 3 paginitas. Es un capítulo muy, muy largo y el 17 también va por la misma situación. Se extiende hasta algunos textos del capítulo 23, en un primer momento, se extiende hasta el capítulo 23. Aquí vamos a encontrar varias historias de cómo el profeta pues tiene visiones de cómo es que va a ser arrasada la tierra de Israel
Y entonces en ella va a ir como diciendo varias cuestiones, ¿no? O sea, en el capítulo 18 va a abordar el tema de la responsabilidad personal, o sea, no es responsabilidad de nadie más que cada uno sabe sus pecados y sabe a qué es lo que le tira. En el capítulo 19 va a poner el ejemplo de una leona y de los cachorros. No voy a tocar el tema ahorita porque lo vamos a ver más adelante. Va a contar también allí en el capítulo 19, creo que es 20 si no mal recuerdo, no, 20, perdón, 20 va a contar una historia de rebeldía que se va a dar en un pueblo y bueno, todos estos capítulos van a ser así como que muy, muy sanguinarios, muy de desenlace muy difícil y muy terrible. Luego tenemos en una segunda y tercera partes, vamos a tener también otro tipo de cuestiones. Déjenme, aquí está, listo. En dentro de los siguientes capítulos, en los capítulos que van del 25 hasta el 30 y... Sí, de los capítulos 25 hasta el 32, más o menos aproximadamente, vamos a encontrar la otra parte de la gran parte que ya les había comentado, de las 4 partes que ya les había comentado, vamos a encontrar los oráculos contra las naciones y como también a la par de que son condenadas las otras naciones, también van a ir ciertas consolaciones dirigidas a quienes, a los que están deportados en las diferentes tierras que dominan los babilonios. Entonces, vamos a encontrar qué cosas allí en estos capítulos del 25 al 32. Vamos a encontrar hechos históricos que se ilustran por alegorías. Yo no sé si todo el mundo está cierto de qué son las alegorías. Díganme ustedes si cuando toque una palabra de este tipo, porque a lo mejor hay varios que no me entienden qué es una alegoría. Si hay alguien, dígamelo con toda honestidad y confianza. Ok, no, ¿qué es? La alegoría es una representación de las cosas. Es una representación, pero es artística, que tiene un sentido meramente simbólico. Eh, una alegoría, un ejemplo de alegoría serían tus rizos parecen ondas de rayos, o más bien tus rizos dorados parecen rayos del sol. O sea, quiere decir precisamente una representación artística para ilustrar algo que está, una ejemplificación con algo que es figurado, esa es la palabrita, que es figurada. Entonces, sí viene de alegórico, es correcto. Por decir, una alegoría de Dios, ¿cuál sería una alegoría de Dios? El viejito con su cetro y con su mundito en las manos, esa es una alegoría de Dios. Es decir, vamos a volver lo que es invisible en visible. No tenemos como que la cuenta de que sea así, pero con eso nos damos a entender de que una alegoría que de Dios sería la vejez, que es sabiduría. Entonces, por la vejez sabemos que es sabio la imagen esta y entonces eso nos hace referencia a Dios. Entonces, otra cosa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la paloma es una alegoría, etcétera, etcétera. Así nos podemos ir con el tema de las alegorías. Y dentro de esas alegorías vamos a encontrar como el capítulo 31, si es que me quieren seguir, por favor, allí va a ser una alegoría precisamente contra el faraón. Y el faraón va a ser alegóricamente representado como el gran cedro. Y bueno, y después va a ser precisamente la caída del faraón en el capítulo 32. Entonces, toda esta parte de los capítulos va a estar muy encaminada hacia ese sentido.
Muy bien. Hay una cuarta parte que ya habíamos mencionado, que todo gira alrededor de un templo nuevo, un culto nuevo. Nosotros ya le habíamos llamado como la nueva Torá de Ezequiel. Si se acuerdan y si me van siguiendo, la nueva Torá de Ezequiel, que abarca precisamente ya los capítulos del 33 hasta el 48. Y allí nos va a dar precisamente toda una semblanza todavía en el 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, o sea, después del 32 al 39 todavía se extienden los oráculos y la consolación al pueblo de Jerusalén. Propiamente ya la nueva Torá la encontramos a partir del capítulo 40 y hasta el 48. Entonces, mucho ojo con ello. ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? Bueno, vamos a encontrar una descripción maravillosa del santuario. Vamos a encontrar una descripción maravillosa del santuario. Si gustan y si me van siguiendo en cuanto a la lectura de la Biblia se refiere, vamos por decir a ver algunas situaciones en el capítulo 40, en el versículo 5. Perdón que hoy no les esté haciendo leer, pero pues necesitamos avanzar un poquito más rápido, entonces yo voy a estar leyendo por ustedes. Una muralla ceñía todo el perímetro del templo. La regla de medir que el hombre llevaba en la mano eran de 6 codos, codo mayor, de a codo y palmo. La muralla medía 3 metros de espesor por 3 metros de alto. O sea, vamos a ver que el Ezequiel es una cosa súper, súper detallada de las medidas exactas de lo que debería de tener este nuevo templo. Luego vamos a conocer en una cuestión, en una visión escatológica. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado que la nube se fue de Jerusalén por los pecadores? ¿A cuánto equivale en centímetros un codo? No tengo idea, ahorita te lo investigo en mi libro que tengo aquí al ladito. Si quieren, ahorita que nos vayamos de descanso, te lo investigo, Juan, por favor. Eh, sí, En mi aquí hay una Biblia relación. dice 3 metros. ¿Mandé? En mi Biblia dice 3 metros. 3 metros. Ok, perfecto. Muchas gracias. Allí está Juan, te lo respondió Linda. ¿Codo normal? Sí. Pues sí, es que sí, sí es cierto, tienes toda la razón. La muralla medía 3 metros de espesor por 3 metros de alto. Sí. Y son las medidas actuales. Pues sí. Bueno, pero pues es que para los que no hablamos cristiano no sabemos qué es un codo normal, pero bueno, ahí ahorita lo checamos. Vamos a verlo. Muy bien. Luego, entonces ya les decía yo que la nube del templo se va por los pecados del pueblo y entonces vamos a ver cómo en el capítulo 43, sobre todo del versículo 1 al 12, vamos a encontrar cómo después en este templo reconstruido, en este templo adecuado a la forma que quería Dios, vuelve la gloria del Señor. Entonces, fíjense bien lo que dice 43 en el capítulo 1 hasta el versículo 4. Les voy a leer. Dice, me condujo a la puerta que mira al este y vi la gloria de Dios, del Dios de Israel que venía de oriente, con estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental, entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Cuando ya hay una renovación de parte del pueblo, ya hay un abandono del pecado de parte del pueblo, entonces viene precisamente otra vez a invadir toda la gloria del Señor a todo el pueblo de Jerusalén. Maestro, me voy a meter en mi otro dispositivo y saldré de aquí. Ok, muy bien. Y dice Lupita Uribe que un codo son 45.72 centímetros. Ahorita lo checamos con base en lo que, si bíblicamente hablando,
es correcta esta interpretación. Que lo más seguro es que pienso que sean las mismas medidas que nos decía Linda de 3 metros, pero ahorita te lo checamos, Juan Correa. Muy bien, vale, eso lo vemos en el capítulo 43, o sea, nuevamente, cuando ya se renueva la faz de la tierra, digámoslo así como la expresión que nosotros conocemos, viene el Espíritu del Señor. ¿A qué? A llenar la tierra. Durante el capítulo 44 vamos a encontrar también esta misma idea de la nube que vuelve la gloria del Señor a todo el templo. Vamos a encontrar, como les digo, una descripción maravillosa de Ezequiel, por parte de Ezequiel, para decirnos qué fue lo que pasó en ese volver de la nube, en ese volver de la gloria del Señor. Luego, en el capítulo 45 y el 46 va a tener lugar dos cosas. Una es el reparto de la tierra. Acuérdense que ellos están fuera de Jerusalén. Los exiliados están, valga la redundancia, fuera de Jerusalén. Entonces, se necesita volver a repartir la tierra y allí todo el capítulo 45 nos va a mencionar qué lugar de la tierra le toca a quién. Voy a proceder a leer, por decir, el capítulo, en el capítulo 45, en el versículo 16. Dice, toda la población en Israel está obligada a dar al príncipe el tributo. El príncipe es responsable del holocausto, de la ofrenda y de la libación en las fiestas, días de luna nueva, sábados y solemnidades. Más adelante dice, en el capítulo 46, en el versículo 1, esto dice el Señor, la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada los 6 días laborables. Solo se abrirá los sábados y los días de luna nueva. El príncipe entrará desde el exterior por el vestíbulo, deteniéndose junto al marco de la puerta. Los sacerdotes ofrecerán el holocausto y el sacrificio de comunión. El príncipe se postrará en el umbral de la puerta y volverá a salir. La puerta no se cerrará hasta el atardecer. También los terratenientes del país se postrarán ante el Señor a la entrada de la puerta los sábados y los días de luna nueva. O sea, vemos cómo a cada uno le empieza a dar como sus obligaciones, y esto precisamente es a lo que hace referencia en nuestro autor que estamos siguiendo en nuestro estudio, de decir, esta es una nueva Torá, esta es la nueva Torá de Ezequiel. Luego, en el capítulo 47 y en el capítulo, en los últimos versículos del 47 vamos a encontrar precisamente que es, dice aquí esta María, que es una libación. Las libaciones son los pecados, el ofrecimiento por los pecados que se hacen. Es como un medio de purificación, algo así por el estilo. Es Entonces, no te lo voy a dejar. Sí, pero voy a ir el lunes temprano. Bueno, no tan temprano, pero como a las 9:10. Ya, perdón. También dentro en la religión, bueno, no en la religión, en el pensamiento pagano, se interpretaba como el rociar líquido sobre el suelo, y después se ponía la víctima para que se quemara. Entonces, también tiene que ver con la cuestión del sacrificio. Pero más en orden de Jerusalén, la libación es un rito que se hacía propiamente para solicitar el perdón de los pecados. Y luego ya viene la cuestión del capítulo 48 de Ezequiel, en el que nos cuenta cuáles son las listas de las tribus. Y entonces tenemos varias cuestiones. Voy a permitirme leérselas. 1. Lindando con Dan, se extiende de este a oeste el territorio de Aser. Lindando con Aser, es decir, al lado de Aser, se extiende de este a oeste el territorio de Neftalí. Lindando con Neftalí se extiende de este a oeste el territorio de Manasés. Lindando con Manasés se extiende de este a oeste el territorio de Efraín.
Lindando con Efraín se extiende de este a oeste el territorio de Rubén. Lindando con Rubén se extiende de este a oeste el territorio de Judá. Y lindando con Judá se extiende de este a oeste el territorio sagrado. ¿Cuánto debe de medir el territorio sagrado? Medirá 12 kilómetros y medio de anchura y de este a oeste lo mismo que las demás porciones. En el centro se levantará el santuario. El territorio sagrado que reservarán como tributo al Señor tendrá 12 kilómetros y medio de longitud por 10 de anchura. Entonces, allí tenemos cómo Ezequiel da así como que las órdenes, después de que han pasado todas estas desgracias y después de que han pasado todos estos problemas, viene entonces una época de paz en la que el mismo Dios a través de la boca de Ezequiel dice, así quiero las cosas y así quiero que se repartan las tierras. Ni más ni menos para ninguno. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Yo tengo una. Acabamos en Jeremías, cuando es destruido todo Israel y destruyen el templo, ¿es el templo de Salomón? Sí, ¿El bueno. que construye Salomón? No, ya para ese entonces ya lo habían destruido, ya era, ya estaba reconstruido nuevamente. Acuérdate que el templo lo destruyen y lo construyen varias veces y hasta el final que queda la invasión de Roma y que ya se destruye por completo el templo y que es actualmente lo que conocemos nosotros como el muro de la lamentación. Ah, ya. Sí. Sí, gracias. De nada, María. ¿Alguien más? Aquí tengo otra. ¿Cómo se comunica Dios con Ezequiel? ¿En sueños? No, en visiones. En visiones. No es lo mismo sueños que visión, porque un sueño es en estado inconsciente y la visión es en un estado completamente consciente. No me creas, pero hay un estudio respecto a eso, María Mondragón, hay un estudio respecto a eso que es que dice que para tener este tipo de visiones se echaban sus churros. Ve tú a saber que si era cierto o era falso. Es solamente una, ¿cómo se puede decir? Pues una hipótesis, ¿no? ¿Por qué David estaba tan frenético cuando se ponía a bailar los salmos y todas esas cosas? Porque había una combinación allí de vino y de churros. Entonces, bueno, no está muy lejos de la realidad, ¿no? Entonces, todavía hay mucha gente que en este tipo de cuestiones, de visiones y eso, ya ves que tienen, inclusive en nuestra misma cultura, pues tiene la cuestión esta de las hierbas que te provocan el éxtasis. ¿Es como el que se realizan a los actuales videntes de la Virgen? Sí, digamos que en cierta forma sí. Si nos referimos a los de Medjugorje, esos están como que entre que sí y entre que no. O sea, esa visión, al no ser reconocida por la iglesia como verdadera, es muy dudosa, pero haz de cuenta, la que sí es oficial y la que sí es completamente aceptada por la iglesia es la de Fátima. Y exacto, esa visión que tuvieron Bernardita, Lucía y no, Bernardita no era, ¿cómo se llama? A ver si alguien me recuerda cómo se llaman los nombres de los. Jacinto, Lucía y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Maestro, Jacinta, Francisco y Lucía. Francisco, gracias. Francisco, Jacinta y Lucía. Gracias, María. Como eso sí, los de Medjugorje no. Los de Medjugorje no están aceptados por la iglesia. ¿Por qué no, Gerardo? ¿Mande? ¿Por qué no? Porque están ya muy alejados de las revelaciones normales de la Virgen. El Papa Francisco habló en algún momento de esas cuestiones y decía precisamente que esa imagen que tenemos a veces los católicos de la Virgen de mensajera como DHL o estafeta,
que dicen mensajes y mensajes diarios, mensajes y mensajes cada mes, cada 15 días, cada 20 días, pues como que no está, es allí donde se empieza a dudar de su veracidad. O sea, ya el mensaje de la revelación está dado por Dios en este libro, en este, que es la Sagrada Escritura. Y ya esas cosas de que se va a destruir el mundo si no rezan tal cosa, si hay un condicionamiento de la Madre del Cielo, es allí donde se empiezan a dar como que las dudas respecto a esto. Y estas visiones que han tenido estos hombres, pues ya suenan más que una cuestión verídica como a una cuestión de burla, pienso yo, y es también mi opinión y la opinión de la Iglesia. No sé quién haya preguntado de eso, de por qué no. Claro, no se duda que se haya aparecido en algún momento la Virgen a estos videntes, no se duda, pero ya de un tiempo para acá ya eso es una cuestión más de negocio que de otra cosa que sea visión sagrada. Yo tengo otro, Gerardo. Sí. Oye, a mí se me hace muy importante la visión de los huesos secos, que no la comprendo muy bien. No te preocupes, ahorita justo cuando regresemos del descanso va a haber todo una presentación para lo de los huesos secos. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga duda? Bueno, aquí tengo a Marlene, ya la vi. Marlene sí, era de Judá, y pero casi pues toda su vida la desarrolló en el exilio, en Babilonia. Bueno, en la orilla del mar Quebar, que es el que nos habían dicho. ¿Más dudas? ¿Nadie? Muy bien, bueno, vayan a descansar y ahorita regresamos precisamente a ver eso de los huesos secos. Descansen y ahorita nos vemos son 7:04. Si nos vemos en 10 minutitos, aquí ahorita nos vemos. Descansen. Vientos, muy bien. Regresamos entonces. Y listo, pues, ok. Quiero ver con ustedes dos cositas importantes, que una de las cuales es esta. En las diapositivas que les voy a subir ahí a la nube, vamos a tener varias diapositivas que les voy a pedir que las revisen, en donde se vienen como que más especificado ya cada una de estas explicaciones de los capítulos que les he dado. Pero bueno, hay algunas que sí me interesa tratar mucho, que son estas precisamente que tenemos aquí. Uno, el relato o la historia que les invito a leer, perdón, es el que se cuenta en el capítulo 19, las alegorías de la leona y también de la vid. Me voy a referir más a la de la leona. La leona va del capítulo 19 al versículo 1, del 1 al 9. Entonces, allí tenemos un pequeño extracto, una pequeña perícopa, perdón, de Ezequiel 19, 1 al 3. Y tú, hombre, dedica este canto fúnebre a los reyes de Israel. Tu madre era una leona que vivía entre leones. Hizo su guardia entre ellos y allí crió a sus cachorros. A uno especialmente lo hizo crecer hasta su pleno desarrollo. Aprendió a desgarrar la presa y devoraba hombres. O sea, vemos cómo alegóricamente habla Dios acerca de que
se le nombró la predilecta Jerusalén, la niña de los ojos de Dios, etcétera, etcétera. Y vemos cómo pues termina esto mal, porque ya pierde la visión precisamente de, o sea, aunque está fortalecida, aunque está entre los más fuertes, como es la figura de León, cría a sus hijos, Jerusalén, para desgarrar a la presa y para devorar a los hombres. Entonces es uno de los reproches que le hace Dios a el pueblo de Israel, específicamente a los reyes de ese momento. Ok, bien. Y luego, la que me interesa con ustedes comentar, y muchísimo más, es la que se adelantó ¿quién? Creo que era María Serna, ¿verdad? María Elena. Bueno, yo les voy a invitar a que leamos como tal el texto. Entonces, vámonos a Ezequiel en el capítulo 37, del versículo 1 hasta el 14. Entonces, María Elena, tú léenos ese capítulo, por favor. Sí, claro. Dice, la mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me llevó en espíritu, dejándome en un valle todo lleno de huesos. Me hizo pasarles revista, eran muchísimos los que había en la cuenca del valle. Estaban resecos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Contesté, tú lo sabes, Señor. Me ordenó, profetiza así sobre esos huesos, huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor a esos huesos. Yo les voy a infundir espíritu para que revivan. Les injertaré tendones, les haré crecer carne, tensaré sobre ustedes la piel y les infundiré espíritu para que revivan. Así sabrán que yo soy el Señor. Pronuncié la profecía que se me había mandado y mientras lo pronunciaba, resonó un trueno. Luego hubo un terremoto y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Vi que habían prendido en ellos los tendones, que brotaba la carne y tenían la piel tensa. Pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, llama al espíritu, llama, hijo de hombre, diciéndole al espíritu, esto dice el Señor, ven espíritu, desde los cuatro vientos y sopla en estos cadáveres para que revivan. Pronuncié el llamado que se me había mandado. Penetró en ellos el espíritu, revivieron y se pusieron en pie. Era una muchedumbre inmensa. Entonces me dijo, hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Ahí los tienes diciendo, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido. Estamos perdidos. Por eso profetiza, diciéndoles, esto dice el Señor, yo voy a abrir sus sepulcros, los voy a sacar de sus sepulcros, pueblo mío, y los voy a llevar a la tierra de Israel. Sabrán que yo soy el Señor cuando abran sus sepulcros, cuando los saque de sus sepulcros, pueblo mío, y fundiré mi espíritu en ustedes para que revivan. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Bueno, la visión de Ezequiel puede ser tomada en tres vertientes.
La visión de Ezequiel puede ser tomada en 3 vertientes. Vamos a analizar cada una de ellas y me parece interesante detenerme en este capítulo, que es el más, digamos, el más importante, pues yo creo que para muchos de nosotros. Bueno, la primera forma que tenemos que abordar el texto de Ezequiel es que es un texto de esperanza, o sea, por completo. Es un texto de esperanza. ¿A quién? Bueno, y ahí es donde vienen los 3 tipos de forma desde los que podemos leer este texto. 1, al pueblo de Israel que en ese momento vive asediado, o bueno, que vive en el exilio de Babilonia. 2, al mismo profeta Ezequiel. Y 3, a la iglesia de nuestros tiempos. Son las 3 perspectivas desde las que se tendría que abordar este capítulo del libro de Ezequiel. Entonces, vuelvo a repetir. La primera es la palabra de esperanza. ¿A quién? Al pueblo de Israel que vive en el exilio en ese momento. 2, al mismo profeta. Y 3, a la iglesia de nuestro tiempo. ¿Sale? Entonces, quédense con esa idea de primer momento. Luego, ¿qué características tiene este momento de la historia? Este momento de la historia tiene características de desolación. Es decir, alguien que está exiliado de su tierra, habrá que ponernos en los zapatos del pueblo de Israel en este momento. Imagínense ustedes, cualquiera de ustedes de los que estamos hoy aquí, ¿cómo nos sentiríamos en una tierra extraña a nosotros? Y no solo eso, sino de una forma llevada, o sea, llevados nosotros de una forma obligada y de una forma, bueno, sobre todo eso, una forma no libre y obligada. ¿Cómo nos sentiríamos? A ver, quiero escuchar impresiones para que podamos entender bien este texto. Son los migrantes, no, maestro. Sí, Lulu, exacto. Un ejemplo son los migrantes ahora. ¿Y cómo se siente un migrante en tierra ajena? A ver, vamos a preguntarle a O sea, Lourdes, ¿tú vives fuera en de México? Saltillo, en Saltillo. Ah, en Saltillo. Ah, pero bueno, Sí, tienes de fondo eso. Ah, a ver, sí. cuéntanos. En Saltillo hay muchos migrantes y vienen de la India, vienen de Guatemala, vienen de muchos lados. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Viven escondidos debajo de los árboles y salen y nomás salen a pedir pues en los semáforos y lo que recolectan es lo que traen. Son familias enteras, traen niños chiquitos, de bebés, niños grandes. ¿Cómo se vinieron? No sé. Pero ellos están en los semáforos y viven de lo que les da la gente. Y viven escondidos porque el gobierno los quiere deportar a su tierra. Pero no sé por qué ellos se vinieron. O son problemáticos o tuvieron problemas con los malosos de allá de su tierra o no hay en qué trabajar ellos mismos y se vienen para acá. ¿Cómo llegaron? Por obra del Espíritu Santo y por mi Padre Dios, porque el camino es muy largo. Sí. Vienen desde Honduras, de Guatemala, de Perú, de por allá, y vienen y caen aquí. ¿Cómo le hacen? Saltillo está cerca de Monterrey y cerca pues de Matamoros, de Tamaulipas, de Laredo, de todo eso. Entonces, somos una ciudad cerquita de las colindancias. Sí. Estamos cerquita de Estados Unidos, no Sí. cerquita de Guatemala. Entonces, ellos, pues lógicamente, se ven exiliados, como se dice, exiliados de su tierra, pero se exilian por otras cosas. Se exilian porque la gente les quita sus casas, los malosos, los drogadictos, y se exilian porque pues no tienen dónde trabajar y el gobierno no les da nada. ¿Qué hacen? Pues se exilian. Y siguen exiliados, así literal exiliados. Y aquí en Saltillo hay una parroquia, podríamos decir, donde uno de los padres, no sé si lo conoces,
el padre Pantoja tiene una casa de migrantes. Entonces, ¿de qué vive? Pues de la más gente. Si yo tengo ropa que no uso y está buena, se la llevan a él y él deja a los migrantes, los deja ahí una semana, tiene casa y duran una semana en lo que ellos, o el padre Pantoja los regresa a su tierra, o les busca casa, o les busca un trabajo, o si no, pues se regresan a su tierra, ellos siguen su camino, pero él les da ahí casa por una semana. ¿Y qué pasa? Pues no tienen dónde estar, como dice usted, no tienen dónde estar, son migrantes y siguen caminando. Dicen, es que yo voy a Estados Unidos, se quedan una semana ahí con el padre Pantoja y se van otra vez a donde tengan que ir, a Chicago, a Nueva Jersey, a donde ellos quieran ir, a Texas, a Laredo, y esos son los migrantes. Sí, Y así los efectivamente. ayuda el padre Pantoja. Gracias, Lourdes. Sí, todo lo que ustedes están diciendo por el chat de rechazados, intimidados, se sentirán muy mal, temerosos, tristes, desprotegidos. Bueno, ya habiendo como sacado las experiencias que tenemos más a flor de piel, pues entonces ahora pónganse en los zapatos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este momento está desolado porque primero, no está en su tierra, no puede seguir sus costumbres, no tiene una casa propia. Están muy seguramente viviendo, inclusive, como dice Lourdes, hasta en las calles, porque están en otra casa. Y otra, no son libres, son esclavos. Maestro, ¿cuál es Sí, la franja? Hay una franja ahí por Israel, no es de Israel, se llama franja. la franja de Gaza. Y ahí fue donde Ándeles, la franja de Gaza. Ahí es donde están los israelitas, ¿no? Uh-huh. Y pues en realidad los tienen ahí como, tienen carpas, algo así, o sea, no tienen casa, nomás tienen la Sí, tierra y ahí los dejaron. exacto. Sí, sí, sí. Y eso es lo que se veía ahí, o sea, así como dice Antonio, sin identidad. Entonces, el momento empieza entonces en una primera parte. La primera parte es como que vamos a analizar punto por punto esta perícopa. Uno, el Espíritu del Señor se posó sobre mí. Se posó sobre mí. Esa es la primera parte, ¿sale? Yo no sé cómo está escrita en sus sagradas escrituras que están ustedes consultando, pero en casi la mayoría de ellas dice, el Espíritu del Señor se posó sobre mí. Pregunta, ¿dónde hemos leído ya esto? De lo que hemos estudiado, ¿dónde hemos leído ya esto? ¿No le suena a Isaías? Lo que retoma después Jesús, el Espíritu Sí, del en Señor Isaías, está sobre mí, se posó sobre sí, mí. en Isaías. Entonces, ahí está la primera cosa que nosotros debemos de identificar. Este texto, amén de que está hablándole al pueblo, al profeta, también nos habla a la iglesia nueva, a esta iglesia que está ahorita viviendo y que está peregrinando. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, eso quiere decir que es una prefiguración. O sea, este texto de Ezequiel tenemos también que verlo desde una prefiguración. Obviamente todo el Antiguo Testamento lo tenemos que ver desde una prefiguración, ¿sale? Desde la prefiguración de quién? Del Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo. O sea, son esas pequeñas probaditas que ya decíamos que nos va dando Dios a lo largo de la historia de la antigua alianza, en las que se deja ver ya la figura de Cristo. Esa es la primera cosa. Luego, segunda cosa, me sacó fuera por medio de su espíritu y me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. ¿De dónde lo... Ay, perdón, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde lo saca? Esa sería la primera cuestión que habría que preguntarnos. Me sacó y me llevó afuera por medio de su espíritu. Me llevó afuera por medio de su espíritu a un valle que estaba lleno de huesos. Esas son una de las preguntas que nos hacemos cuando leemos esta perícopa. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Si bien es cierto que ya en el primer capítulo Ezequiel nos dice que estaba en Babilonia. Entonces, ¿a dónde lo llevan? Ah, bueno, a un lugar, a un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cuál es ese valle que estaba lleno de huesos?
Pues es el mismo pueblo que vivía en medio de la desolación. Entonces, ahí está la primera interpretación. Esto del Valle de los Huesos no significa que sea un terraplén donde había un chorro de huesos, ¿no? Sino que a esa iglesia de ese momento se refiere Ezequiel al respecto de los huesos, porque parecían gente que no tenían vida, que vivía desolada, que vivía sin espíritu, ¿sale? Eso es desde la visión a ese pueblo en específico que estaba viviendo una desgracia del exilio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O me detengo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Segunda cosa, dice, luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones, en todas las direcciones. Eso quiere decir que le hizo pasar hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. El pueblo de Israel no estaba nada más en Babilonia, estaba dividido en todas las regiones que Babilonia ya había conquistado, ¿sale? Entonces, por eso es que lo hace pasar en todas las direcciones, porque tanto había en el norte judíos exiliados, como había en el sur, como había en el este, como había en el oeste. Lo que estoy explicando en este momento es la visión del pueblo de Israel, el mensaje de esperanza al pueblo de Israel. Luego, ya los vio, esos huesos tendidos, que eran muy numerosos, o sea que ya se identifica que el pueblo de Jerusalén o el pueblo de Israel ya desde ese momento era muy numeroso. Y dice, y estaban resecos, o sea, ya no tenían vida, ¿se acuerdan? Esto nos lleva también a pensar en otra prefiguración. ¿Cuál es la prefiguración que está presente aquí? Esos huesos estaban y estaban resecos. ¿Cuál es esa prefiguración? Las bodas de Caná. ¿Cómo estaban los jarrones cuando va María y le dice, o bueno, están ahí el diálogo entre María y el encargado de la fiesta? ¿Qué es lo que dice? Ya no hay vino. Vino. Ya no hay vino. Están secos los Los jarrones. los jarrones, ¿sale? Es esta misma expresión, ¿sale? Entonces, allí nos va dando prefiguraciones. El espíritu es el que da vida. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, le dice el Señor, hijo de hombre, pregunta, esto es un curso de cristología y aquí voy a empezar a hablar de cristología. Luego, por eso también es muy importante, si terminamos Biblia, el estudio que ustedes deberían de seguir o deberán de seguir a lo mejor es cristología, para entender todos estos cumplimientos de la palabra en la persona de Cristo. ¿A quién se le llama hijo de hombre en el Nuevo Testamento? A Cristo. Por lo tanto, Ezequiel le dice a Dios, hijo de hombre, prefiguración de Cristo. Luego dice, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Podrán revivir estos huesos? Eso es una doble, como ¿cómo se llaman estas? Las preguntas capciosas. Es como una pregunta capciosa. A ver, ¿qué me vas a responder? ¿Me puedes responder? Pues yo creo que no, señor, pues ya están muertos. O también le hubiera podido responder, tú lo sabes, Señor. ¿Y qué fue lo que le respondió Ezequiel? La segunda, tú lo sabes, Señor. Yo soy un pobre, ya iba a decir una palabrota, perdón. Yo soy un pobre menso que no sabe nada, pero tú sí lo sabes. Primera cuestión de este texto. Se presenta la omnipotencia de Dios. Ezequiel es el profeta que resalta la omnipotencia de Dios. Esa es la cuestión de esta cuestión. Luego, él me dijo, profetiza sobre estos huesos diciéndoles, fíjense, ejemplo de la profecía. Ay, pero ¿para qué voy a decirles algo si ya están muertos? Tú profetiza a esos huesos muertos diciéndoles, huesos secos, escuchen, escuchen. Palabra que hemos estado repite y repite en todos los textos bíblicos que hemos escuchado. Escuchen. ¿Escuchen qué? La palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos secos. Para el pueblo de Israel,
es precisamente esos huesos, o sea, ya lo había dicho anteriormente, decimos que esos huesos secos es el pueblo de Israel. También puede ser la figura del profeta, también, pero ojo, también hay una prefiguración. ¿De qué tipo? De tipo profético que está invitando a que se piense en una vida nueva o eterna. Eso ya es una prefiguración de esta iglesia que está en este tiempo, pero ahorita espero que no los esté revolviendo tanto. Bueno, así habla el Señor. Yo voy a hacer que un espíritu, penetre en ustedes y vivirán. Pondré en él, o sea, una vez que entra el espíritu, ¿ese espíritu qué? ¿Qué? Porque uno se queda pensando, ¿qué es ese espíritu? Es que todavía no podía decir el Señor el Espíritu Santo. Es un espíritu que ustedes todavía no conocen, pero que es un espíritu. ¿Por quién conocemos al Espíritu Santo? Por Cristo. Por Jesús. Por Jesús. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen les quedarán perdonados. Pero no podía decir eso en el Señor o Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento no había sido revelado ese espíritu. Entonces, recibirán un espíritu. Ya cuando reciban un espíritu, entonces se les llenará. Y son muy explícitas las descripciones. Acuérdense que Ezequiel es un profeta que habla muy explícitamente, muy descriptivamente. Es un cronista. Se le diría en el ámbito comunicacional. Es un cronista, ¿no? Y entonces dice, pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. ¿Se acuerdan cómo en el segundo relato veíamos que le dio vida a Adán y a Eva? Sí. ¿Cómo le dio vida? Soplando. Con el soplo. El hálito de vida que hablábamos cuando veíamos el Génesis. Lo mismo está diciendo aquí. Entonces, ¿quién es el que dinamiza? El espíritu. El ruaj, exacto. Más bien es así, se los voy a poner en el chat. Es femenino, es la ruaj. Así, la ruaj. ¿Sale? Y esto también es una prefiguración de la cuestión. Aquí ya son dos prefiguraciones. Ojo, porque aquí ya voy a hablar de la iglesia que estamos viviendo en este momento. Son dos prefiguraciones. Una, la iglesia que se vivifica por medio del Espíritu Santo. Esa es la primera prefiguración. Y la segunda prefiguración, ¿cómo vamos a resucitar de entre los muertos? Entonces, se van a llenar de nervios, luego va a crecer carnita sobre ustedes porque ya se los comieron los gusanos o ya la quemaron, los recubriré de piel y les infundiré lo último, o sea, el cascaroncito ya va a estar preparado. ¿Qué es lo que falta? El aliento, la ruaj. Y vivirán. Así sabrán, y nuevamente se pone de manifiesto, así sabrán que yo soy el Señor, la omnipotencia de Dios. Y entonces profetiza el Ezequiel, y entonces dice, como se me había ordenado, yo profeticé. Y mientras profetizaba, ¿qué pasaba? Se produjo un temblor. Pregunta, para quien quiera contestarla. ¿En qué momento se lleva a cabo un temblor? En la crucifixión. ¿Cuándo muere Jesús? Prefiguración de ese momento. Se produjo un temblor fuerte, seguramente, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y que se recubrían de piel. Pero, ¿qué pasaba? No había espíritu en ellos. Entonces, dice la Sagrada Escritura, convoca
ya me perdí. Ok. Convoca proféticamente al Espíritu Santo, al Espíritu, perdón. Profetiza, hijo de hombre, es decir, habla de mí, habla, proclama mi palabra, profetiza. Y entonces les dirás, así habla el Señor. Ven Espíritu, ven de los cuatro vientos. Nuevamente allí hace alusión al pueblo de Israel que vivía en diferentes lugares. Trae a todo mi pueblo, Espíritu, devuélveles la vida y sopla sobre estos muertos para que revivan. Reúnelos en la Jerusalén. Y ya aquí, ya como nos había dicho Julieta en algún momento determinado, ya no se refiere a la Jerusalén terrenal, sino a una Jerusalén celestial. Y entonces dice, yo profeticé como él me lo había ordenado, y el Espíritu penetró en ellos. Palabra muy importante. No dice que el Espíritu se metió en ellos, sino penetró. O sea, llegó hasta lo más profundo de su ser. Él profetizó palabra, y la palabra, por medio del Espíritu, tiene que llegar a lo más profundo de nuestro ser. Así revivieron, por medio de la palabra revivieron, y se incorporaron sobre sus pies. ¿Y qué pasaba? Era un ejército inmenso. ¿Prefiguración de qué cosa? El ejército, ¿qué es lo que vigila? ¿Un gobierno? ¿Un reino? ¿Una población? Entonces, por lo tanto, está profetizando qué cosa, que va a venir un reino en donde va a haber un ejército incontable, innumerable. ¿Cuál es ese ejército? Prefiguración de la iglesia triunfante, de la corte celestial. Luego el Señor, exacto, sí, nosotros. Y luego el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Cuando ya nos llega la muerte a nosotros, cuando ya nos llega la muerte a nosotros, o cuando ya la vemos cerquita, ¿qué sería lo primero que dirías, Marlene? Es la pregunta, ¿qué sería lo primero que diría yo? Sí, a ver, toco madera, como dicen los chavos, pero ¿qué dirías tú si yo te dijera, que fuera yo tu médico y te dijera, Marlene, tienes un cáncer fulminante en el estómago y solo tienes 24 horas? En tus manos se encomienda. Perdone. Y me lleve a su reino. Entregaría a Dios. ¿Mandé? Me entregaría a Dios. ¿Tú te entregarías a Dios? ¿Yo sabes qué diría? Ya me cargó la chingada. No, yo no lo diría así, pero yo creo que sí se llena uno de miedo. Sí. Pero al mismo tiempo Pero tú dices más o menos. te tienes que entregar a Dios. Me entregaría a Dios. Ok. Perdóname, señor, es que ustedes son bien católicos, ¿no? Yo diría, ya me cargó el queque. Y es por eso que también expone el profeta eso. Estamos perdidos. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Estamos perdidos. Pero entonces ya es una prefiguración de que cuando llegue nuestra muerte, no es el fin, no es el término. Hay algo más después de la muerte. Y por eso le dice el Señor, por eso profetiza diciéndoles, así dice el Señor, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. A ese pueblo le está diciendo, te voy a prometer que vas a regresar a la tierra, y lo prometió y lo cumplió. Pero a nosotros, Nueva Jerusalén, nos está diciendo, ¿qué es lo que va a pasar después de que nosotros nos vayamos de este mundo? Voy a abrir tus tumbas. Por eso, ese día del gran temblor, se abrieron los sepulcros
y empezaron a salir los muertos de sus lugares, porque entonces allí ya estaba diciendo Dios a través de Jesús, se van a cumplir todas las promesas como yo lo dije en la antigua alianza. Luego dice, y ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. O sea, lo más importante es, ¿para qué pasan todas estas cosas maravillosas y fantásticas? Para que ustedes sepan que yo soy el Señor, que yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo. ¿Cuál es nuestro propio suelo? ¿De dónde salimos expulsados? Reino de Dios. Del paraíso, del reino de Dios. Entonces, allí nos está diciendo, voy a establecer su vida en el propio suelo. Es decir, allí ya estaba dando a entender que iba a resucitar el Hijo de Dios y que esa carne, tal cual bajó del cielo, iba a subir nuevamente, y lo tenemos en el misterio de la ascensión. Y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Lo he dicho y lo haré. Eso es una doble valencia, porque es interesante, porque allí tenemos lo que dice, se cumple y lo haré. ¿En quién se cumple? En la palabra hecha carne. Y termina Ezequiel 37, 1:14 diciendo, oráculo del Señor. No sé si, exacto, los huesos secos nos hablan de la acción del Espíritu Santo, esa es una cosa, de la acción del Espíritu Santo en la vida de su iglesia, de lo que habrá de pasar en la vida eterna, o más bien de lo que habrá de pasar en nuestra muerte, y de lo que será la vida eterna, y cómo las promesas de Dios se cumplen en Cristo nuestro Señor. Ahora, ya con base en esto, háganme saber si comprendimos la perícopa de 37:1-14 de correcta forma. O si hay dudas, háganmela saber también. Gerardo, Sí, por eso el credo de los apóstoles dice, creo en la resurrección de la carne. sí, es correcto. Sí, Ok, porque gracias. en realidad, o sea, acuérdense que nosotros estamos compuestos por tres cosas importantes. Es cuerpo, alma y espíritu. Lo que para el judío es lo que ya habíamos visto nosotros, basar, nefesh y ruach. Se los voy a poner en el chat. Déjenme, espérenme tantito. Es basar, nefesh y ruach. ¿Sale? Basar, nefesh y ruach. El basar, el cuerpo, pues se corrompe. Se corrompe. La nefesh no está completa hasta que no está el basar y el ruach juntos. Es decir, no hay nefesh si no hay cuerpo y alma juntos. ¿Sale? Y la ruach es el espíritu, el que anima, el aliento, el hálito de vida. ¿Sale? El espíritu no se acaba, permanece, pero está incompleto mientras de que nosotros estamos en el sepulcro. ¿Qué es lo que tiene que resucitar? Ah, la carne. ¿Y qué es la carne? La unidad de cuerpo y espíritu. No sé si me explico con esto o la nefesh, exacto. La nefesh es la unión de cuerpo y espíritu. De cuerpo, carnita, y de espíritu, lo que nos asemeja con Dios, que es el espíritu divino, que ya habíamos mencionado en el Génesis. Entonces,
con base en esto, ustedes ya se darán cuenta de por qué es importante seguir todo este proceso de estudio para entonces ya llegar a estas realidades que se van a concretizar o a manifestar pues en lo que es el Nuevo Testamento. ¿Qué es el alma? A ver, el alma es el espíritu, no es el espíritu, a ver, déjenme acomodar mis ideas. El espíritu es el divino, ¿sale? Es lo que compartimos con Dios, es la divinidad, ¿sale? Que la tenemos en diferentes grados, ¿va? O sea, Dios es el espíritu sumo. Nosotros, los ángeles, son espíritu, pero espíritu a su grado. El hombre es un espíritu, es hijo de Dios. Y así, el alma también es gradual. El alma es las características o las cualidades propias de cada ser. ¿A qué me refiero con las características propias de cada ser? El alma vegetativa le toca producir oxígeno, transformarlo para que nosotros lo podamos respirar. Esas son las cualidades del alma vegetativa. El alma sensitiva es propia al animal. Y entonces, pues a él le tocará, no sé, diferentes cualidades que tiene como ser animal. Y a nosotros, nuestra alma es volitiva y racional, es decir, que cuenta con una voluntad y con una libertad y con una inteligencia propia. Por eso nosotros decimos que cuando se acaba nuestra actividad intelectual, ya hasta allí terminó nuestra vida. Ojo, y aquí está Memo para que nos aclare esto, pero científicamente hablando, si la persona no muere de muerte, no tiene muerte cerebral, la muerte cerebral se registra muchísimo, un poquito después, creo, no sé si son 2 horas, ya nos lo aclarará Memo, pero es un tiempo después de que ya el cuerpo se murió. O sea, nosotros estamos como en un estadio de sueño, cuando decimos, se me subió el muerto. No es que se te haya subido el muerto, es que nosotros para entrar en un sueño necesitamos entrar en diferentes estadios. Se van apagando los diversos switch de nuestros órganos y el último en apagarse es el cerebro. De allí por qué la iglesia recomienda que cuando está muriendo una persona y posterior a que haya muerto, hagas oración por él o hagas oración por ella, porque ella o él todavía te siguen escuchando, amén de que no haya tenido muerte cerebral, pero ese muerto te sigue escuchando. Y por eso lo asemejo mucho con la cuestión de la subida del muerto, porque en realidad no se nos sube nada, más bien que está dormido todo nuestro cuerpo y la última en irse a dormir es la loca de la casa, la mente. Lo mismo pasa con nosotros cuando nos morimos. La última en morirse, pues es la loca de la casa. Y por eso ese ámbito en el que tú te estás ya yendo, o sea, el que ya haya dejado de estar tu actividad cerebral y la actividad corporal es muy importante y es el momento justo en el que dice la iglesia, haz más oración por la persona que se está muriendo, porque ese es el momento en el que el diablo puede apoderarse de tu alma, porque es el momento en el que, así como lo dije yo hace ratito, ya me llegó la jodida, ya por eso te puedes condenar. Y es el momento más específico que está esperando el demonio para decir, esta alma es mía. ¿Qué pasa? Dice, por eso la velación, sí, efectivamente, por eso la velación, porque precisamente se está llevando a cabo ese tránsito. Si ustedes se fijan en
en la tradición judeo-cristiana se lleva a cabo esa parte de la transición famosa. Ahora que celebramos el 15 de agosto, en muchas iglesias se celebra el tránsito de la Virgen María, ¿no? Entonces, es precisamente para acompañar ese proceso de muerte que no sabemos con certeza en qué momento se da. Y dice Yadira, ¿qué pasa con el espíritu cuando llegamos a morir? El espíritu nunca se va a ir, ¿no? O sea, va a permanecer con el alma, pero va a estar incompleto, porque nuestro cuerpo todavía no, pues está enterrado, está como los huesos, ¿me explico? O sea, tiene que volver a penetrar el espíritu para que se pueda decir que ya hay un hombre completo. Por eso es que tanto resalta en Ezequiel 37 Dios, y a través de Ezequiel, hijo de hombre. Por eso la expresión hijo de hombre, porque el hombre no está completo hasta que el cuerpo no esté vivo nuevamente. Alguien me decía ya la otra vez que comentábamos algo acerca de esto, es que entonces nos vamos a levantar como zombies. No, porque la idea del zombie es una carne podrida. Y en este sentido no es exactamente lo mismo, porque la carne, si escuchamos bien en el relato de Ezequiel, la carne va a nacer nuevamente. ¿Cómo? Pues no sabemos. Y no nos imaginemos y no querramos estar como Agustín con el niño, ¿no? Llevando el agua del mar a un hoyito, ¿no? O sea, va a pasar. ¿Cómo? No sabemos, pero nos dan algunas luces para decir, así va a ser. Así va a ser. Entonces, no sé. Oye, Gerardo, ¿y si son cenizas, qué pasa? Lo mismo, Lupita, lo mismo. O sea, la iglesia durante mucho tiempo, su doctrina de la muerte era solo entierro, ¿sale? Pero al final de cuentas volvemos exactamente a lo mismo, porque ¿se acuerdan de esa pregunta que le hizo Dios a Ezequiel? ¿Cuál es la pregunta aquí más importante? ¿Podrán revivir estos huesos? Quítenle los huesos y pónganle, ¿podrán revivir estas cenizas? ¿Qué diría Dios? Bueno, ¿qué diría Ezequiel? Según el texto de la Sagrada Escritura. Sí. ¿Qué diría? A ver, léanmelo. ¿Qué diría? Solo tú sabes, Señor. Solo tú sabes, Señor. O sea, perdonen otra vez la mala expresión. Sí, perdonen ustedes la expresión que voy a decir, pero es viernes y la mente lo sabe, la loca de la casa lo sabe. Tú chingado sabes, Señor, pero nos lo prometiste y lo vas a cumplir. Sí. Ajá, exacto. Dios dirá, yo lo he dicho y lo haré, ¿sí? Por eso es que termina el texto de Ezequiel 37 con eso. Yo lo he dicho y lo haré. Aunque sean cenizas. Aunque sean cenizas. Gerardo, por eso se pide que las cenizas cuando creman a una persona no se separen. Exacto, sí. Por eso es muy importante que allí sí, definitivamente que las cenizas o que el cuerpo queden en un mismo lugar, ¿no? Pero pues pues las distintas aversiones que hay hoy en los pensamientos son muy raras. Digo, o sea, yo no me imagino yo traer a mi abuelo que ya murió en un diamante agarrado a mi cuello, ¿no? Si yo hasta entrar a unas criptas me siento así como en un refrigerador frío cada vez que voy a ver a mi abuelo. Me siento en un refri allí entre las criptas de todos los muertos o en los panteones, ¿no? Ahora imagínate traer a tu ser querido allí en una joya, que es como ahora lo están haciendo, ¿no? Aquí en Estados Unidos es muy común. Es muy común, sí. Que lo traigas colgado por todas partes y las cenizas por todos lados. Santo Cristo, no, qué feo. No. O sea, sí, es por eso. Es por eso que la cuestión de que estén descansando, reposando en un solo lugar, para que Dios
les dé vida. ¿Y cómo les va a dar vida? Miren, no sabemos si va a ser así como Ezequiel, pero Dios nos da la idea de cómo más o menos va a pasar esa situación. Entonces, lo primero que se van a llenar los huesos va a ser de nervios, luego va a ser de carnita, que cubra todo nuestro cuerpo, todos nuestros huesos, y al final Dios, yo me imagino, no sé, quiero pensar en que al final todos vamos a estar parados como momias, o algo así por el estilo, y de repente nos van a dar el hálito de vida y despierta. ¿Y qué pasó con José José? Pues sí, José José, no, miren, allí vuelve a aplicarse la misma. O sea, ¿qué va a pasar con todas esas personas que echaron al mar y ya se los comieron los peces, perdón? ¿Qué va a pasar con ellos? Volvemos exactamente a lo mismo. Cuando lleguen allá con Dios, díganle, a ver, Señor, ¿cómo fregados vas a hacer para sacarle de la popó del pez las cenizas de este cuate? Y ya nos vienen y nos cuentan. Pero volvemos a cerrar lo mismo. Ezequiel 37:14. Lo he dicho y se hará. Esa es la única explicación que tiene la iglesia con respecto a eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? No sabemos. Lo único que sabemos es la promesa de que se hará, se dirá y se hará. O más bien se ha dicho y se hará. Punto. No hay más. ¿Dudas, preguntas, comentarios más? Sí, ¿para qué quiere el maligno nuestras almas, Gerardo? Ay, Para renegar de Dios. Lo que busca el diablo es que reneguemos de Dios, que neguemos el amor de Dios y que, bueno, que obviamente que ya no miremos a Dios como un padre. ¿Mandé? Eso fue de otra, ¿verdad? Sí. Entonces, el diablo nuestras almas, estemos en contra de Dios. Mira, una de las explicaciones que tenemos ya respecto a eso de las almas, de por qué quiere el diablo nuestras almas, la tenemos bien reflejada en Job, que ya lo vamos a ver. ¿Qué quería el diablo de Job? ¿Por qué le pidió permiso a Dios para hacerle tanta cosa? Para que renegara de Dios con todo lo que le pasaba. Exacto. Entonces, ¿cuál es el último intento que tiene el diablo para con nuestra vida? Que reneguemos de Dios. Y ya con eso, con base en eso, ya. No hay más. ¿Hay purgatorio? Sí, sí hay purgatorio. Pero cuando ya nos sentimos indefensos y desolados, ya viene un problema allí muy, muy fuerte que tendríamos que ver en otra perspectiva y en otro momento. Mande, allí había alguien Hay que una película yo estoy hablando, yo. Lourdes, sí, mande. Hay una película muy buena que se llama Lucifer. Ajá. Y está en Netflix. Ah, la serie. Ándale, en esta serie. Desde un principio te platican que es a Caín y Abel. Y él se supone que él es el ángel que es el que está enojado con Dios. Uh-huh. Y es el que se sale del reino. Y en toda la película te está diciendo que es él y que es él y que es él. Está muy buena para que la veas. Sí, yo. Él dice que se roba las almas. Sí. Y él vive en un antro. Y es Lucifer. Sí. Es Lucifer. Pero está muy buena porque lo pasa y la vida real. Cómo el diablo nos roba las almas a nosotros. Sí, Lucifer, estrella de la mañana. Sí, estrella de la mañana. Sí. Sí. A ver si la ven, está muy interesante. Otra película que yo también les recomiendo para que entiendan más o menos esta situación es Más allá de los sueños. Más allá de los sueños. El actor principal de Más allá de los sueños es el finado, suicidado Robin Williams. Es una película muy dantesca porque está desde la perspectiva del
del infierno de Dante y de los 7 infiernos de Dante y de los siete cielos de Dante, pero nos puede dar una idea de estas realidades sobrenaturales. Gerardo, Sí. ahorita que estás hablando de los sueños, ¿es posible que nuestros, pues los muertos se comuniquen con otros a través de los sueños, de un sueño? ¿Qué Claro. quieras decir? ¿Sí? Indudablemente. Fíjate que en esto no es magisterio de la iglesia, esto no es magisterio de la iglesia, esto es opinión teológica personal. Creo yo que en el último momento en el que estamos ya dejando este mundo, o ya cercanos a dejar este mundo, Dios nos da ciertas formas para irnos preparando a ese momento. O sea, Dios no nos agarra en la lela. No, Dios no nos agarra en la lela. Aunque las Sagradas Escrituras dicen, nadie sabe ni el día ni la hora, pero lo cierto es que es tan grande y tan bondadosa la misericordia de Dios que no nos deja en la lela. ¿No les ha pasado quienes tenemos gente mayor, gente ya adulta mayor? Por decir, yo con mi abuelo, hace 8 años que murió mi abuelo. Un mes antes, como que tenía momentos de lucidez y decía, dentro de su inconsciencia decía, ya vino mi mamá por mí. O vino fulanito de tal que ya estaba muerto. Pues ahí cuando digan ese tipo de cosas, créanles, porque no son cosas sobrenaturales o paranormales, no, son simplemente regalos que Dios nos está dando, pero que estamos tan sumidos en nuestra negación de que no queremos que se vaya la persona, que no queremos estar padeciendo el sufrimiento, que no vemos esas cosas como regalos de Dios. O los sueños, o sobre todo eso, los sueños, ¿no? Esas personas que dicen, ay, es que soñé a mi abuelita que se vino a despedir. Pues créelo, se vino a despedir porque al día siguiente se murió la abuela. ¿Te puedo compartir algo que a lo mejor me puedas dar un consejo rapidito? Ajá. Esta mañana me habló te lo pregunto porque esta mañana me habló mi hija muy tempranito en la mañana y un amigo de ella muy cercano falleció hace un año. Entonces, la ex esposa de este muchacho le habló a ella ayer y ellas nunca se comunicaban. De hecho, creo que no se querían muy bien, pero entonces esta muchachita le confesó a ella que necesitaba hablar con ella y se sentía cómoda hablar con mi hija de estas cosas. Entonces, le dijo que ella soñaba mucho a su ex, que le hablaba como en sueños y que le decía que lo perdonara, que porque le hizo daño, que sí la quería, o porque la había abandonado, y y que le dijo, no me he ido, yo le dijo, esto es un chiste, it's a joke, dijo, esto es una broma, yo no me he ido. Entonces ellos, yo sé que no estaban muy apegados a la iglesia o con Dios, no sé, hasta donde yo sé, pero yo no he dejado de orar por él. Y entonces, no sé, me habló mi hija y me dice, no sé qué decirle, y le dije, pues sigue orando por él. Entonces, por eso es que me quedé, es posible que él se esté comunicando con esta muchacha, con su ex. Sí, yo creo una cosa, no es por cierta ni es palabra de Dios porque no la tenemos, pero ciertamente que la iglesia, una parte de la iglesia reconoce en esa cuestión de las almas en pena, la reconoce, ¿no? Y por eso tienen que ser nuestras oraciones. Yo, fíjate cómo creo que es nuestra realidad después de la vida. ¿Cómo es nuestra realidad después de la vida? Yo, Gerardo, creo que pues el paraíso y el infierno
son dos estados de vida, ¿no? Y que nosotros estamos en eso, somos parte de ese estado de vida. O sea, la misa, la celebración eucarística, cuando nosotros la celebramos, pues es como lo que presenta el gran milagro. O sea, ahí andan entre nosotros ellos. Y lo único que pasa es que son dos realidades distintas que los ojos humanos no alcanzamos a ver. Yo creo eso. Yo creo que almas en pena, no es que anden las almas en pena, es que más bien seguramente son las almas que están viviendo un purgatorio y que nos están pidiendo oraciones para que puedan llegar a ver a Dios plenamente. Y creo que le dijo la muchacha, le dijo, no me he ido, esto es una broma, le dijo, y te extraño mucho, me quiero ir a mi casa. Ay, pues no sé, está muy raro eso. Sí, por supuesto. Yo casi estoy seguro de que eso es a grito pelón. Obviamente porque, ojo, aquí intervienen dos cosas. Uno, la realidad espiritual en sí, y luego la otra es la carga emocional que lleva todo esto. O sea, y aquí entonces habría que hacer una interpretación de estas cosas. O sea, ¿qué tan cierto es lo que nosotros hemos visto en sueños y qué tan cierto es, o qué más bien, qué mensaje se quiere recibir de parte de este tipo de personas? O sea, tal vez ella lo está viendo como que está reflejando, dirían los psicólogos, es un espejo de lo que ella piensa que es eso, la muerte es una broma, pero a lo mejor y lo que sí está pensando esa persona es en decir, necesito oración. Para ir a casa. Claro. Uh-huh. Ok, gracias. Sí, Victoria. Bueno, yo le quería contar algo rápido. Bueno, cuando yo era más chiquita, a mí me daba mucho miedo ver el crucifijo, ver a Jesús en la cruz, y no me gustaba entrar a la iglesia porque me daba mucho miedo. Sí. Entonces, así estuve desde que los 2 años, y entonces una vez fui a la casa de mi padrino en un 24 para celebrar la Nochebuena. Uh-huh. Y ese día, pues nos prestaron un cuarto para dormirme mi mamá y yo. Sí. Y tuve un sueño que para mí ha sido el sueño más hermoso que he tenido, porque soñé así como lo veía como en el Sagrado Corazón, así como veo a Jesús en las imágenes, como que yo entraba al cuarto donde estábamos y veía a Jesús sentado a un lado de mi cama, acariciándome la cabeza. Uh-huh. Y yo me desperté pues bien espantada y le dije a mi mamá, es que el Señor de la Cruz se bajó y me empezó a acariciar la cabeza, y yo bien espantada, hasta estaba llorando. Y bueno, mi mamá pues pues dijo, es su imaginación. Pero después de un tiempo yo empecé le pedí que ella me llevara a la iglesia porque, yo iba los fines de semana. Uh-huh. Pues le dije que la quería acompañar. Y se puede decir que desde ahí empezó mi atención para empezar a ir a la iglesia. Uh-huh. Y después, cuando mi abuelito ya se había ido, ya había fallecido, yo soñé con él y soñé que él me decía muñequita. Uh-huh. Me decía que él me iba a estar cuidando y pues que siempre iba a estar conmigo. Me decía así mi muñequita y me daba una de las paletas que siempre me daba. Y esa fue la primera vez que soñé con una persona que ya se había ido. Uh-huh. Después, cuando el hijo de una de mis tías falleció, la fuimos a acompañar, regresamos a nuestra casa, aquí su casa, y tuvo igual un sueño donde como que yo veía que todas las paredes de aquí de su casa se abrían y veía que todos mis vecinos le ponían una ofrenda, pero en especial a mi tío, y que una sombra una sombra con luz me hablaba y me decía que le llevara una de las flores que teníamos ahí para la ofrenda, que se la llevara yo a su mamá, porque mi tía nos estaba acompañando a ponerle la ofrenda.
me decía que se la llevara yo a su mamá. Y al día siguiente mi tía vino aquí a la casa y yo le conté mi sueño a mi mamá. Y yo estaba haciendo unas flores de papel y como que me nació el darle una flor a ella de las que yo estaba haciendo. Sí. Y igual así me ha pasado con las personas que conozco que se van. Eso es lo que me ha estado pasando, como que regresan en mis sueños y ya sea que se despiden de mí o me piden algo. Pues sí, o sea, y allí yo intervengo y digo, lo leemos en Corintios 13, ¿no? En Primera de Corintios 13. Todos hemos sido enriquecidos con diversos dones y carismas para el bien de la iglesia y para el servicio dentro de la iglesia. Y habrá unos que se les dio el don de las lenguas, habrá otros que se les dio el don de la interpretación de las lenguas, habrá otros que se les dio el don de la clarividencia, el don de la videncia, etc., etc., etc. Algunos servirán para ver muertos, como las películas estas que han salido de Sexto Sentido y estas cosas, y habrá otros que, pues, hagan oración para que se salgan los demonios, como el Padre Pío. Lo que digo es esto, ya para finalizar y para ya correrlos, porque ya es 8:17. Por favor, yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué si mi esposo tiene tantos años de fallecido, yo lo sigo soñando y en el sueño estamos en algún lugar? Por ejemplo, anoche lo soñé que estoy comprando unas plantas, pero él me está esperando ahí, pero es una sombra negra, yo sé que es él. Tengo que andar corriendo rápido porque él me está esperando, pero no es nada más este sueño, sino desde que él falleció, ella tiene 10 años, yo sigo teniendo esos sueños de que ando con él en diferentes lugares, pero tengo que andar rápido porque él me está esperando. Yo me tengo que ir porque él está enojado porque me tardo. Pero ¿por qué sueño? O sea, que siempre me está esperando, que me tengo que ir con él. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es una forma de decirte que tiene que estar, que está contigo, ¿no? O sea, ya más bien allí ya son cosas de interpretación y de decir, pues a lo mejor es lo que te está diciendo, o a lo mejor y te está cuidando de otro viejillo loco que se te vaya a ir a la cama o alguna cosa por el estilo. Más bien ya tendrías tú que interpretarlo. Pero esa podría ser una forma de decirnos que están con nosotros. Al final de cuentas, lo que dice la canción de Martín Valverde, que les recomiendo que oigan todos, no se han ido del todo. O sea, Martín Valverde dice, no es un adiós definitivo, es un hasta pronto, allá nos vemos en el cielo. No sabemos dónde está el cielo. Bueno, físicamente sí sabemos que ese es el cielo, pero espiritualmente no sabemos si es un lugar, si es un espacio o es un estado de vida, ¿no? Entonces, yo más bien me referiría a eso. Ya para terminar, entonces sería eso. Más no es porque me quiera llevar, ya. No, yo no lo veo así, no. Gracias, padre, gracias, maestro. Bueno, gracias. Vamos entonces a orarle a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que nos Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, que descansen, que sueñen con los angelitos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Ya, váyanse de aquí. Ya. Muchas Hasta luego, Gerardo. Gracias, buenas noches, hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Hasta luego, Tere. Hasta luego. Adiós, chiquitín hermosa. Hola, Lili. Dios los bendiga, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye, bebé. Bye. Dale, beso. Adiós, Juan. Bye. Hermosa niña, muchos besos. Otro beso. Cuídenla mucho.
Cuídate mucho, Memo. Gracias. Hasta luego, Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Nos vemos, Gerardo. Hasta luego. Buenas bendiciones a todos. Hasta el martes.